Para poder comprender la situación de la provincia de Corrientes, dada en el año 1999, se necesita conocer el contexto nacional y provincial de la época. En las elecciones nacionales, que se celebraron el 14 de mayo de 1989, en pleno mandato de Raúl Alfonsín, la fórmula Menem-Duhalde obtuvo el 47,3% de los votos contra el 32,4% del binomio radical Ángelos Casella, dando así resultado a la derrota de la USR, lo cual dio presencia a una insatisfacción del pueblo argentino, lo que deterioró la figura de Alfonsín. Carlos Saúl Menem, con un discurso que invocaba las consignas del peronismo, dio una gran sorpresa política al derrotar a Cafiero. La entrega del poder al nuevo presidente estaba prevista para el 10 de diciembre, pero por la presencia de la crisis económica y social en el país, Alfonsín necesitaba un acuerdo con Menem para intentar sostener su frágil programa económico. El presidente electo no le prestó ese apoyo, precipitando la caída de Alfonsín, quien el 12 de junio anunció en un mensaje a todo el país que le asignaba la presidencia. Mucho antes de lo previsto, el 8 de julio de 1989, se realizó el traspaso del mandato presidencial, siendo Menem el presidente de la República Argentina, siendo este hecho la primera vez que un presidente constitucional entregaba el gobierno a otro, más siendo opuesto miembro de un partido opositor, luego de una elección transparente. Esta alternancia en el gobierno entre las dos fuerzas políticas más importantes del país confirmó la tendencia bipartidista y fue un paso decisivo en la consolidación del régimen democrático. El gobierno de Raúl Alfonsín concluyó en el año 1989 con una conmoción económica, la hiperinflación, la cual se trató de una subida brusca y constante de los precios, dando lugar a asaltos y robos a supermercados, lo cual reflejaba el grado de necesidad y desesperación de los argentinos, generando así que el principal problema que debió enfrentar Carlos Menem al asumir la presidencia fue el de una economía en crisis con hiperinflación, produciéndose un notable cambio político. Abandonó la tradicional política económica industrialista y retributiva del peronismo, adoptando así posiciones de la ortodoxia económica neoliberal, alineándose internacionalmente con los Estados Unidos, presentando como objetivo central el promover la industrialización orientada hacia la exportación. El nuevo presidente, además, encontró apoyo en los principales grupos de empresarios locales y de los organismos financieros internacionales, cuyas pautas de ordenamiento económico fueron estrictamente cumplidas. A partir de estas políticas, se produjo la destructuración del trabajo asalariado, registrándose el aumento de la desocupación y la exclusión social, debilitando además el sindicalismo, entrando entidades colectivas en crisis. En este nuevo contexto, sin embargo, los sectores populares no se resignaron. Generó que la lucha por mejores condiciones de vida tomaran como principales banderas la reivindicación por el trabajo, surgiendo así protestas. Esto repercute de distintas formas en las diferentes provincias de la Argentina. En la provincia de Corrientes, entre 1990 y 1992, ocurrieron 3 intervenciones que culminaron en 2 procesos electorales inconclusos, llegando entonces una nueva intervención federal que modificó la constitución provincial para resolverla en forma de elección. Hasta ese momento, se elegía a los representantes mediante un colegio electoral que nunca terminaba eligiendo a quien el voto popular así lo indicaba. A partir de esta modificación, se establece el voto directo. Como consecuencia, se maximizó el conflicto en la conducción política de los distintos partidos: radicalismo, justicialismo y pacto autonomista. A partir del voto directo, sale elegido el pacto autonomista liberal, liderado por Raúl Romero Félix, quien gobernó una provincia cuyo poder político quedó separado de la nación. En 1995, Menem fue reelecto para un nuevo periodo de 4 años, de acuerdo a lo que le autorizaba la reforma constitucional de 1994.
En su segundo gobierno, se profundizaron los lineamientos económicos que caracterizaron el primer periodo de su gobierno, haciéndose evidentes las consecuencias sociales del modelo neoliberal. Asimismo, durante esos años, se enunciaron múltiples episodios de corrupción que involucraban a funcionarios del primer nivel, entre ellos el propio presidente. A nivel macroeconómico, la deuda externa crecía a ritmo acelerado y cada vez resultaba más pesado pagar los servicios correspondientes a la misma. En ese momento, a Corrientes le afectaba el hecho de no resolverlas en cuestiones de fondos, dando resultado la ruptura del Partido Autonomista Liberal en el año 1995. Para dicha separación existían varios factores. La familia Romero Feris se divide y al romperse el pacto, los liberales debieron salirse del gobierno. La fuerza autonomista del mayor impronta se fue con el movimiento de Romero Feris, constituyendo el Partido Nuevo. A partir de su disconformidad, porque se seguían nombrando los candidatos en función a las familias. En este periodo, la provincia recibió apoyo económico estatal que le permitió realizar obras públicas, una reactivación para la provincia que venía de muchos años sin progreso. Como el cambio constitucional prohibía la reelección, surgió en los partidos la necesidad de cambiar los candidatos para las elecciones provinciales y municipales de 1997. Dentro del PANU, fueron selectos Rubén Casco como gobernador y Pedro Brayart Pocart como vicegobernador, los cuales obtuvieron apoyo popular. Tal es así que el PANU sale victorioso en la primera vuelta. La muerte accidental del candidato a gobernador, faltando tan solo un mes para la segunda vuelta, generó conflictos internos dentro del partido, que no aceptaba que el vicegobernador asumiera como candidato por su origen liberalista. Pese a esto, por imposición del Consejo del PANU, quedan como candidatos Pedro Brayart Pocart como gobernador y Víctor Maidana como vicegobernador, quienes ganaron la segunda vuelta con el 72% de los votos. Si bien se obtuvo un gran triunfo electoral, este solo se vio reflejado en lo ejecutivo y no en lo legislativo. Esto produce que el oficialismo, que había sacado un porcentaje tan importante en las elecciones, no lograra quórum propio en la Cámara de Diputados, pasando el Senado a tener solamente 2 senadores de los 13. De este modo, en la legislatura sigue predominando la oposición. La situación comenzó a fines de 1998, cuando el gobernador Pedro Brayart Pocart no pudo afrontar el pago del aguinaldo y en el comienzo de 1999 el panorama no era alentador. Entre febrero y marzo había empezado a gestarse una figura nueva que fue crucial en los meses siguientes, los autoconvocados. Desde marzo de 1999, momento en que debía iniciarse el ciclo lectivo y que no comienza por la huelga docente, o se inicia de forma muy irregular hasta que en abril se consolida el proceso de huelga. Hasta el 7 de junio, cuando se realiza uno de los cortes del Puente General Belgrano y se constituye la Plaza de la Dignidad y del Aguante. Es el momento de génesis del proceso de enfrentamiento social, donde sobresale la lucha reivindicativa pacífica. Se realizan movilizaciones a diario, huelgas, escraches y cortes de rutas. Al principio predominan los sindicatos y la iglesia, pero se van desarrollando las organizaciones autónomas en torno a intereses inmediatos, principalmente de los docentes autoconvocados que van creciendo en convocatoria y extensión y le disputan la conducción de la lucha a los primeros. En mayo comienzan a realizarse las asambleas provinciales de los docentes autoconvocados. Hay 2 bandos en lucha, las fracciones, capas y grupos del pueblo autoconvocadas junto a las representaciones sindicales de los trabajadores del Estado y algunas otras organizaciones sindicales, aliadas a los partidos de la quienes apoyan y estimulan la protesta, y el enemigo es claramente el gobierno del PANU. Los reclamos por los que se inician las huelgas de casi todos los trabajadores estatales son el pago de salarios y aguinaldo en tiempo y forma y la normalización del Instituto de Obra Social de Corrientes y OSCOR. Frente a la negativa de los legisladores de la oposición oficial de votar la refinanciación de las deudas desde el gobierno provincial, se propone el recorte de los salarios estatales y las privatizaciones del Banco de Corrientes, de PEC, Empresa Provincial de Energía, y el Hotel Turismo para cubrir el déficit de 223 millones de pesos.
A partir de ese momento se producen movilizaciones callejeras casi todos los días, aumentando progresivamente el número de manifestantes. Se suman a participar activamente trabajadores de la salud, trabajadores de distintas instancias estatales, jubilados, militantes de partidos políticos opositores, trabajadores desocupados, entre otros. Desde el 7 de junio a mediados de agosto es un momento de gran unidad de las fracciones sociales movilizadas, a las que se suman nuevos sectores. Se produce la toma y acampe en la Plaza de la Dignidad y el Aguante, la presencia de todos los sectores en lucha de la capital y de muchas localidades del interior, mediante delegaciones rotativas, ya sea autoconvocadas u organizadas en sindicatos o partidos. En la plaza los hace confluir en instancias organizativas comunes. El gobierno nacional comenzaba a analizar la situación de Corrientes y el fantasma de una nueva intervención federal ya sobrevolaba la provincia. El sábado 19 de junio, Pedro Bellayar Pocar fue suspendido de sus funciones por un juicio político que fue reclamado por los docentes provinciales y aprobado por la Cámara de Diputados. Asumió el vicegobernador Víctor Hugo Maidana, que tampoco encontró soluciones a la crisis y fue desplazado el 2 de julio. El vicepresidente primero del Senado, el peronista Hugo Perey, tomó entonces el mando del Poder Ejecutivo. Bellayar Pocar y Maidana fueron finalmente destituidos el 26 de noviembre, cuando la crisis estaba en su peor momento, y se comenzaba a hablar de recambio en el gobierno. Algunos sectores políticos le reclamaban a Perey que se corra del centro, proclamándose incluso al liberal Carlos Tomasella nuevo gobernador y anunciando una fecha de elecciones para fines de marzo. Sin embargo, esas ideas quedaron truncadas cuando, ante lo sostenido de la crisis y la falta de acuerdos políticos internos que permitieran destrabar la solución, Fernando de la Rúa intervino en la provincia el 15 de diciembre en una de sus primeras medidas como presidente. A través de la Ley 25.236 se dispuso la intervención de la provincia de Corrientes, a fin de garantizar la forma republicana de gobierno, y determinó la inmediata caducidad de los mandatos del gobernador y vicegobernador y de los miembros del Poder Legislativo, además de declarar en comisión a los miembros del Poder Judicial. Pero el espeso ambiente social ya estaba en el punto de ebullición. Entre finales de noviembre y principios de diciembre se habían vivido momentos de violencia entre la represión de Gendarmería y la resistencia de los manifestantes, que a esa altura ya se contaban de a miles. Una orden de desalojar el puente generó una brutal refriega encabezada por el comandante de Gendarmería, Alberto Chiappe. 2 personas murieron, los jóvenes Mauro Ojeda y Francisco Escobar. Cayeron desvanecidos por el plomo de los uniformados en el cruce de la calle Chaco con la avenida 3 de Abril. Además, hubo más de 50 heridos. Nunca quedó en claro de dónde vino la orden de reprimir, ya que los juzgados federales y el gobierno nacional se desentendieron rápidamente. Pero la realidad era una sola. Mauro y Francisco ya estaban muertos. Ellos reclamaban soluciones a la caótica situación provincial y hasta hoy nadie respondió por esos crímenes en la justicia, quedando todavía impunes. Francisco Escobar tenía 25 años, era cartonero y tenía una hija. Mauro Ojeda, de 19 años, limpiaba parabrisas en la avenida Maipú para ayudar a su mamá. Los dos venían de familias muy humildes y fueron velados en sus casas sin que ningún referente político se acercara a expresar sus condolencias u ofrecer ayuda. Se vendrían casi 2 años de intervención federal comandada, primero por Ramón Mestre y luego por Oscar Aguad, ambos radicales cordobeses. Fueron tiempos conflictivos y difíciles, en sintonía con los que se vivía en todo el país. En la justicia nadie se hizo responsable por los cargos de los crímenes de Mauro y Francisco. Sus familias siguen sufriendo impunidad. Hacia principios de 1999, las actividades lucrativas de las que era partícipe el gobernador Romero Feris generaron una estructura de gastos excesiva, provocando una situación de eclosión en este periodo. Ante un panorama de cese de pagos y conflictos sociales, un pedido de juicio político para el gobernador de Bellayar Pocar y la renuncia de Raúl Romero Feris dejaron el futuro en manos de la oposición. Los juicios avanzaron hasta desplazar al gobernador y al vicegobernador de sus cargos, instituyendo el presidente de la Cámara de Senadores provincial, el justicialista Hugo Perey. Como gobernador interino, el PANU quedaba así desplazado del Ejecutivo provincial.
El nuevo gobierno, autodenominado de coalición, reunía a los partidos justicialista, radical y al pactismo. Debido al descontento social que hubo, ya que las medidas necesarias no eran tomadas y no había ámbito a donde no se obligara a tomar postura por uno u otro bando, los correntinos sufrieron una grieta que terminó despedazando amistades, familias, círculos y lugares donde deberían ser de encuentro. La grieta salarial era tan grande que rompió todo. La necesidad económica dejó sin horizonte a los más débiles empleados públicos, y muchos se refugiaron en el misticismo para hallar una solución a sus angustias económicas, tanto que acudían a las imágenes religiosas y rezos como única esperanza. Pulularon las casas de préstamos, y los que tenían alguna regularidad en sus ingresos terminaron siendo garantes de empréstitos para sus familiares, que se quedaban sumidos en deuda, generando un encadenamiento de obligaciones y trasladando la crisis a otros sectores de la economía. La violencia se apoderó de algunos, de la verbal en alguna radio que arengaba a los manifestantes opositores. Se pasó a la acción de grupos de choque que apedreaban casas, apretaban a los maestros que no se sumaban al paro y amenazaban a los que no tomaban partido. El 10 de diciembre de 1999, cuando asumió Fernando de la Rúa como presidente, el gobierno decidió la intervención federal de Corrientes ante la grave crisis social e institucional que atravesaba la provincia. Corrientes tenía una deuda de más de 1.500 millones de pesos. Estaba prácticamente aislada debido a los cortes de rutas y 2 gobernadores interinos se disputaban en el poder. La intervención fue aprobada por amplia mayoría de la Cámara de Senadores, y los diputados dieron la media sanción restante para dejarla convertida en ley. Por lo tanto, se fijó la intervención de los 3 poderes de la provincia por 180 días con la idea de regularizar la situación. Dando lo dicho por la docente Marisa Rodríguez, una representante importante en la lucha, nos comenta: nosotros salimos por bronca, porque teníamos nuestras responsabilidades y no había diálogo. No nos querían escuchar, y casi 3 meses sin cobrar. Fue ahí donde nos pusimos a protestar, porque esto no puede continuar así. Dijimos, esto se termina acá. A Marisa, como muchos otros docentes, tantos años de estudio y esfuerzo no le alcanzaba. Ver a sus sueños frustrados en la plaza le generaba impotencia y tristeza. Marisa comentaba que además personas adineradas donaban comidas para los docentes en las carpas, y recuerda haber llorado en la cola pensando cómo tantos sacrificios y cumplimientos en su labor la han llevado a hacer fila por un plato de comida. La empleada en Lotería Correntina, Mercedes Ampar, nos cuenta: nos pagaban con unos billetes que había que cambiar, no valían nada, no había posibilidad de cambio. También nos comentaba: yo me iba todas las noches a la carpa, era como un empleo. La única forma de hacerse escuchar era mediante estas manifestaciones, y fueron los docentes, no solo los primeros, sino los esenciales para que se reconozca la gravedad de la situación, ya que el futuro estaba en juego. Pasaba el tiempo y las marchas se profundizaban, los chicos y adolescentes continuaban sin clases. En el horizonte no se veían soluciones, pero esto no desanimaba a los maestros, que no bajaban la guardia. Todo lo contrario, el pueblo hizo carne a la lucha de los docentes. Las expectativas de la ministra Encina no se cumplieron. Los alumnos tuvieron que pasar de año por decreto. En otras palabras, sin haber tenido el derecho de estudio. Después de más de 2 décadas, la herida no cicatriza. Lamentablemente, las malas decisiones de poder afectaron a toda una generación.